Hola, mi nombre es Brian Esteban Montes Perdomo, tengo 18 años, actualmente estoy así desarrollando el cuarto semestre de Radiología y Diagnóstica en la Universidad UNAD. En una parte de la guía decía que toca hacer una presentación individual sobre medios de contraste. Yo el tema que elegí para esta presentación fue que son medios de contraste radiológicos. Los medios de contraste radiológicos son sustancias utilizadas en exámenes de imagen para tener mejor visualización en los órganos, en vasos sanguíneos, en ciertos tejidos musculares. Y esta sustancia se aplica vía oral, vía intra, intravenosa, rectal o intrarrectal. Esta ayuda a la visibilidad de los órganos sanguíneos, tejidos, radiográficos, en las tomografías computarizadas, resonancia magnética o radiología. Antes de aplicar esta sustancia a nuestro cuerpo, toca preguntarle al paciente que si tiene alguna alergia o problemas renales antes de utilizar ese medio de contraste. Gracias. Eh, a continuación les expondré sobre la clasificación de los medios de contraste, ya que somos poquitos integrantes en el grupo, así que decidimos con un compañero realizar día dos diapositivas, día dos exposiciones para cada uno, ¿listo? Los medios de contraste son yodados, son sustancias que contienen yodo y utilizan principalmente en la radiología para mejorar la visualización en las imágenes. Eh, Ahí está el medios de contraste basados en gadolinio. Se utilizan principalmente en resonancia magnética para resaltar ciertas áreas del cuerpo y obtener imágenes más claras. Estos medios de contraste son seguros para la mayoría de las personas, pero se deben tener precauciones en pacientes de insuficiencia renal. Y el otro medio de contraste sobre dióxido de carbono. Se utilizan en angiografías para visualizar los vasos sanguíneos. Se inyecta dióxido de carbono en un lugar de un medio de contraste yodado, lo que puede ser beneficioso para personas alérgicas al yodo o con insuficiencia renal. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Huitrago, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAD. El día de hoy les quiero hablar sobre vías de administración de medios de contrastes y dosis de medio de contraste para estudios radiológicos, ¿de acuerdo? Como vías de administración tenemos la vía oral, que es cuando el paciente hace una ingesta del medicamento o del medio de contraste en este caso, y estos medios de contraste tienen muy poca absorción y son eliminados muy fácilmente por la vía rectal, ¿de acuerdo? Obviamente estos medios de contraste son utilizados para marcar las vías digestivas de nuestro paciente. También tenemos otra vía de administración de medios de contraste, que es la vía endovenosa, pues que como su nombre lo indica es llegar a la vena por medio de una punzación de una aguja, digámoslo de esta manera. Se inyecta el medio de contraste directamente en la vena. Esto es para que actúe más rápidamente y poder ver, digamos que en los estudios de tomografía computarizada o radiografías, pues obviamente para poder ver, digamos que el sistema circulatorio y esta situación. Sí, estos medios de contraste son eliminados por el hígado, ¿de acuerdo? También tenemos otro medio de contraste que es vía rectal. Esta es ideal en ocasiones en las que la administración por vía oral o por vía endovenosa no son adecuadas.
Estos medios de contraste son inertes, neutros y son expulsados pues por la misma vía, ¿de acuerdo? Estas también se utilizan pues para ver las vías digestivas. También tenemos la vía de administración del medio de contraste, la vía vaginal, que, bueno, estos medios de contraste son administrados para exámenes diagnósticos enfocados en el tracto vaginal, en uterino y los órganos aliados a estas, y también pues tropas de falopio y toda esta situación, digamos, todo lo que tenga que ver con las vías urinarias y esta situación, ¿de acuerdo? También tenemos la vía intraarticular, y de esta manera pues llegamos a la articulación por medio de una aguja y se inyecta el medio de contraste en la articulación, obviamente pues para definir bien lo que es la articulación por medio de un estudio, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que es correspondiente a las vías a las vías de administración de medio de contraste. También tenemos la dosis, pues para medios de contraste. La dosis adecuada de los medios de contraste se calcula según la persona que vaya a ser evaluada, ¿de acuerdo? Obviamente esto depende del peso de la persona, de la edad, del tipo de examen que se va a realizar. También depende obviamente mucho del medio de contraste que se debe aplicar digámoslo de esta manera, para el estudio que se vaya a realizar. Generalmente se suele realizar la dosificación de 1 centímetro del medio de contraste por cada kilo de peso del paciente. Un ejemplo, si el paciente pesa 80 kilos, entonces se le aplica 1 centímetro de medio de contraste, ¿de acuerdo? Por cada kilo de peso es 1 centímetro de medio de contraste. Esto digamos que la dosis, eso la define más que todo, pues obviamente la dosificación, la clase de medicamento de medio de contraste, obviamente con la orden del médico, ¿de acuerdo? No siendo más, muchísimas gracias, que estén bien. Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Carlos Gaviria, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre y pertenezco al CEAD Florencia. El presente video es para socializar los temas que me correspondieron, los cuales son reacciones adversas a medios de contraste, tratamientos a reacciones adversas y contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Las reacciones adversas a medios de contraste son reacciones o alteraciones que ocurren en algunas personas por acción directa del medio de contraste aplicado. Estas pueden estar asociadas a factores de riesgo como trastornos cardíacos y trastornos renales. También se pueden llevar a cabo por el medio de contraste utilizado, las características del paciente, el órgano o región a explorar y la vía de administración, ya sea arterial o venosa. Las reacciones adversas a los medios de contraste se pueden clasificar según su gravedad en leves, moderadas y graves. Las leves generalmente no requieren tratamiento médico y se pueden manifestar con náuseas, vómito, calor, dolor de cabeza, vértigo y ansiedad. Las moderadas es necesario tratamiento médico, pero no ponen en riesgo la vida del paciente, como se pueden manifestar como erupción cutánea, vómitos y escalofríos. Las graves, estas sí son letales y requieren de tratamiento médico de urgencia. Las primeras reacciones aparecen a los primeros 20 minutos, como inflamación de garganta que dificulta la respiración, sibilancias, presión arterial baja o ritmo cardíaco anómalo. Tratamientos de reacciones adversas a medios de contraste. En las reacciones graves, el tratamiento depende del tipo de reacción. Es importante identificar el grado de severidad para poder tomar medidas tempranas y oportunas. Manifestaciones clínicas que se pueden presentar
serían como el colapso cardiocirculatorio, hipotensión, taticardia, sudoración, pérdida de conciencia, que estos pues se podrían tratar con, según el médico, elevando miembros, suero, agoteo rápido, oxígeno y adrenalina. Algo otras reacciones como pseudoalergias, RUX, exaterma, enaterma, broncoespasmos. En estos casos pues el médico lo podría tratar con adrenalina, difenhidramina, hidrocortisona. Ya algo otras reacciones como vagal hipotensión, bradicardia, se puede tratar como elevando miembros y aplicando atropina. Las contraindicaciones para el uso de medios de contraste, dentro de ellas podemos, la más común es para la inyección intravenosa del agente de contraste, que incluye el embarazo, lactancia, insuficiencia renal. Algunas de las siguientes condiciones aumentan el riesgo de padecer reacciones alérgicas adversas, tales como arritmia cardíaca, insuficiencia renal, alergias al medio de contraste, deshidratación severa, embarazo, y también haber recibido una cantidad mayor del material de medio de contraste las últimas 24 horas. Estas serían como las más comunes de las contraindicaciones para el uso de medio de contraste. Buenos días, mi nombre es Marlady Trujillo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Asistencia UNAD. Para dar cumplimiento a la tarea de imagenología especial, los temas elegidos que me correspondieron es la extravasación de los medios de contrastes. En ese les voy a explicar un poco sobre qué tipos de extravasaciones encontramos, cuál es el tratamiento. El otro tema es el consentimiento informado para la administración de los medios de contrastes. El protocolo del paso de sonda Foley y el protocolo de los enemas rectales. Bueno, ¿qué es la extravasación? Las extravasaciones de los medios de contraste se define como la salida accidental de un volumen variable de esas soluciones que van desde el compartimento intravascular hacia los tejidos musculares o adiposos. ¿Cuáles son algunos mecanismos de las causas de esas extravasaciones? Se dice que es cuando la punta del catéter queda por fuera de la vena o de la pared de la vena. La segunda se encuentra en que el catéter se encuentra bien estipulado dentro de la vena, pero por las inyecciones o la fuerza que se hace cuando se inyectan los medios de contraste, pues se produce la rotura y es de donde se producen las extravasaciones. Otra es si la vena se encuentra en proceso de flebitis, también tiene una causa alta en las cuales se puedan producir estas extravasaciones. Y por último encontramos las venas multifuncionadas, cuando ha sido varias veces funcionada la misma vena, entonces tiene más riesgo de producir estas extravasaciones. Bueno, ¿cuáles son los tipos de extravasaciones? Existen tres tipos de extravasaciones. Encontramos la primera, que es la extravasación subcutánea. Esta es la más común y esta solamente se extiende hacia el tejido subcutáneo o el tejido adiposo. Como todos los tipos de extravasaciones, pues su identificación de esta es el enrojecimiento sobre la piel. La segunda es la extravasación subfacial o intracompartimental. Esta extravasación va más allá del tejido adiposo y alcanza hasta los tejidos del compartimento muscular. Por último encontramos la extravasación mixta, que es la combinación de las dos anteriores. Esta tiene extravasación en los tejidos subcutáneos y extravasación en los compartimentos musculares. Algunos de los síntomas o clínicos que se presentan dentro de estas tres extravasaciones
es pues primero que todo es el dolor, el ardor, sensación de compresión o rigidez, y también en un caso extremo hay pacientes que son asintomáticos, si solamente se pueden visualizar, no presenta ningún tipo de dolor ni ardor ni nada de eso, solamente se puede visualizar y se puede palpar. Es la única forma cuando son pacientes son asintomáticos que se pueden como diagnosticar que ha producido una extravasación. Bueno, ¿cuál es el tratamiento, los cuidados que se deben de tener cuando se produce una extravasación de los medios de contraste? Pues primero es la sintomatología que presenta el paciente. Cuando presente esta sintomatología, pues se debe suspender inmediatamente la inyección de estos medios o de estas soluciones. El segundo, se debe realizar una marcación. Si se presenta la extravasación, se debe delimitar con un lapicero o con un Sharpie, se debe delimitar la parte donde se ha extravasado los medios de contrastes, con el fin de realizar una vigilancia y verificar de que esta solución no riegue más por el tejido subcutáneo o por el tejido compartimental muscular. El tercero es se le recomienda realizarse una radiografía que es la única que nos va a decir a nosotros qué tan profundo se encuentra o se ha extravasado estos medios de contraste, si solamente es subcutáneo o ha llegado hasta una extravasación mixta que es subcutánea y intramuscular. Otras de los cuidados que se deben de tener cuando se presentan las extravasaciones es pues decirle al paciente que la extremidad afectada donde se ha producido la extravasación debe permanecer elevada con el fin elevada mayor al pecho, con el fin pues de ir ayudando a la disminución o la desinflamación de la extremidad que ha sido afectada. El siguiente paso es aplicar hielo local o compresas frías con el fin de esos ayudarle al calor, al rubor y también ayudar a la disminución de la inflamación del paciente. Encontramos también que cuando se presentan estas extravasaciones en pacientes hospitalizados, inmediatamente deben de ser informados a los médicos o a los auxiliares, jefes de enfermería que tienen a cargo el paciente, con el fin de que le hagan una nota o un registro dentro de su historia clínica donde redacten lo sucedido. Si es un paciente ambulatorio, pues hay que comunicárselo al radiólogo que se encuentra de turno o a nuestro jefe inmediato. En pacientes que se encuentran ambulatorios se debe hacer un seguimiento de esta por las siguientes 24 horas transcurridas, teniendo en cuenta los pasos anteriores de la enmarcación donde se ha producido la extravasación de los medios de contraste. Fuera de eso hay que darle unas indicaciones al paciente cuáles son los síntomas y señales, alarmas, los cuales deben de presentarse inmediatamente por el servicio de urgencias. El tema siguiente es el consentimiento informado para la administración de los medios de contraste. Cabe aclarar que este consentimiento informado, pues cada institución de salud tiene su formato diferente. Ese es donde va estipulado la autorización del paciente o de su familiar en un caso de que el paciente no pueda decir por sí mismo. En los casos de pacientes postrados en camas, que no se encuentran conscientes y orientados en sus 3 esferas, o en los casos de pacientes menores de 18 años. Esta información va el nombre del usuario, la historia clínica, que en este caso sería el documento de identificación, la edad del paciente. Si se encuentra hospitalizado el paciente, pues la unidad funcional y el diagnóstico por el cual fue enviado este estudio. Dentro de esta misma, pues va
se estipula o se escribe ahí dentro del consentimiento informado el nombre de los medios de contraste los cuales deben de ser administrados para el estudio, cuál es la vía que se ha sido utilizada para la administración de los medios de contrastes. También dentro de este consentimiento informado se encuentra algunas pues consecuencias que pueden de llevar en el caso de la administración de los medios de contrastes, que pues dentro de ella está lo que anteriormente les comenté, que es la extravasación, pacientes que presentan algunos síntomas de reacciones adversas, pacientes que incluso en un mayor caso pueden presentar algún infarto y pueden producir un paro cardiorrespiratorio y llegar hasta su muerte. Deben de tener tres firmas. La primera, pues la autorización del paciente. En un caso de que el paciente sea menor de edad, debe de firmar como responsable el papá, la mamá. Si no se encuentra, pues primero es como una línea que es el cónyuge. Segundo, si no tiene cónyuge, debe ser los hijos. Si no tiene hijos, pues los papás. Y en el caso pues, de los pacientes menores de edad, pues sí o sí deben de ser sus padres o alguna persona que esté autorizada por alguna entidad como el bienestar familiar. También debe tener a un testigo, que un testigo es una segunda persona que se encuentra responsable del paciente, y el tercer firma debe ser del tecnólogo, quien es el que va a realizar la inyección de los medios de contraste.